La industria de las artes, en particular de la pintura, puede ser una de las más polémicas. Cuadros que se venden en cientos de millones de dólares como Los jugadores de cartas de Paul Cézanne o Intercambio de Willem de Kooning, que era la obra de arte más cara del mundo al ser vendida por 300 millones de dólares hasta el 2017, cuando llegó la supuesta última obra de Leonardo da Vinci, el Salvator Mundi, que despertó muchísima polémica. Afortunadamente, la ciencia llegó para tratar de resolver el misterio sobre la autoría del retrato. Acompáñame hoy a desenmascarar la obra de arte más cara del mundo. Esto es Puebla Científica. En 2005 salió a la luz una supuesta pintura de Leonardo da Vinci que abrió todo un debate en torno a su autoría. Un comprador anónimo había decidido pagar casi 340 millones de euros por una obra atribuida a él, el Salvator Mundi, un Jesucristo en posición frontal, dando la bendición con una mano, la derecha, mientras sostiene una esfera de cristal en su mano izquierda. Y como es digno de este personaje, arte y ciencia sacaron a relucir sus argumentos de por qué el autor del Salvator Mundi podría no ser Da Vinci. No hay duda de que Leonardo pintó un Salvator Mundi por ahí de 1513, pues se tienen bocetos de su realización y un grabado de Wenceslao Solar hizo del original, o eso creemos, unos 100 años después. Con la técnica del agua fuerte, la cual se usaba para darle difusión a las pinturas en una especie de divulgación del arte, pero cuando comparamos ese grabado con el Salvator Mundi en cuestión, estos no coinciden en algunos detalles. Razones para debatir sobre la autoría de esta pintura hay muchas. Algunos expertos internacionales han mostrado su escepticismo y mantienen que el mal estado de la obra obligó a una amplia restauración que dificulta su evaluación. Así lo ve la especialista en arte del Renacimiento del Museo Metropolitano de Nueva York, Carmen Bambach, quien asegura que Boltraffio, un discípulo de Leonardo, es el autor del cuadro y que quizá tuviera algún pequeño retoque de Da Vinci, pero la técnica usada y la posición de la cara no corresponden a cuadros realizados por él. Incluso se usaron técnicas de análisis con rayos X para determinar cuántas capas de pintura contiene la obra, pero hay un detalle lo suficientemente interesante como para que 3 computólogos de la Universidad de California se hayan aventado un artículo sobre la precisión óptica de lo que vemos en la esfera que sostiene el Cristo. El autor pintó la esfera como si fuera una burbuja que no refracta ni distorsiona la luz que pasa a través de ella. Todos sabemos que Leonardo era un excelente científico que conocía lo suficiente de óptica como para cometer un supuesto error. Los 3 autores del artículo mencionado se dedican a las ciencias de la computación y publicaron en diciembre de 2019 un artículo en donde usaron una herramienta llamada PBR, renderizado basado en la física, que es un enfoque de gráficos por computadora que buscan renderizar o representar imágenes modelando el comportamiento de la luz en el mundo real dentro de un espacio virtual tridimensional para producir una imagen ópticamente precisa. PBR es un término general que cubre una variedad de áreas, como las luces, las cámaras y las sombras producidas al aplicar principios físicos. Lo que distingue a la categoría de técnicas PBR es que se adhieren a un conjunto de propiedades y leyes como conservación de la energía, en donde ninguna superficie puede reflejar más luz de la que recibe; positividad, donde las superficies no pueden reflejar una cantidad negativa de luz; y la ley de reflexión, donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión de la luz. Así, comparando las imágenes producidas vía PBR con la pintura, los computólogos probaron distintos materiales y fuentes de luz para comprobar si la imagen de la pintura podría ser, de hecho, una posibilidad. Primero, se preguntaron si la esfera tendría que ser sólida o hueca. Una esfera sólida sirve como una lente convexa, invirtiendo y magnificando la imagen detrás de ella. No importando el material del que estuviera compuesto, este efecto persiste a menos que se considere un cascarón hueco. Por tanto, para producir una imagen como la que vemos en la pintura, la esfera debería ser hueca. Podemos notar que cuando la luz pasa a través de una esfera sólida, se invierte la imagen y lo que está arriba aparece abajo, lo que está a la izquierda aparece a la derecha. Este es un efecto propio de las lentes convexas que se usan, por ejemplo, en los telescopios keplerianos o refractores.
Los telescopios refractores son muy comunes en la astronomía para aficionados y en algunos telescopios solares. Durante casi 300 años, entre 1600 y 1900 aproximadamente, se convirtieron en el principal tipo de instrumento de trabajo de los más destacados observatorios del mundo. Sin embargo, existen importantes dificultades técnicas que impiden realizar telescopios refractores de amplias dimensiones y de gran apertura, ya que resulta difícil elaborar lentes útiles de gran tamaño y suficientemente ligeras para ser utilizadas como objetivos. Por otro lado, este tipo de telescopios presentan problemas de calidad de la imagen debido a pequeñas burbujas de aire atrapadas en el cristal de la lente principal, y además, el material de la lente resulta opaco a determinadas longitudes de onda, por lo que se pierde sensibilidad en algunas partes del espectro lumínico. La mayoría de estos problemas se resuelven utilizando, en cambio, un telescopio reflector. Una vez que determinaron que la esfera que sostiene el personaje de la pintura debía ser hueca y continuando con su investigación cualitativa, modelaron un cascarón de vidrio con índice de refracción de 1.5 y determinaron que su grosor máximo debía ser de 1.3 milímetros para no producir distorsiones en los pliegues que vemos detrás. Matemáticamente, el índice de refracción es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz a través de un medio. Es decir, los rayos de luz al pasar de un medio a otro se desvían porque hay un cambio en el índice de refracción. Por ejemplo, si abrimos los ojos bajo el agua, estamos igualando el índice de refracción externo del agua y el interno de nuestros ojos. Al no haber una interfase, no hay refracción y los rayos de luz no convergen hacia nuestros ojos, lo que provoca que perdamos 42 dioptrías. Así bajo el agua y sin gogles vemos muy borroso. En cambio, si utilizamos gogles, el aire de dentro de estos sí producirá refracción. Es precisamente este índice el que permite que en la pintura del Salvator Mundi, la esfera no distorsione la ropa que se observa detrás de ella. Afortunadamente, sobreviven algunas de las notas de Leonardo sobre sus conocimientos en óptica y con ello podemos estar seguros y seguras que tenía acceso a los materiales, fuentes de luz y conocimientos necesarios para crear las configuraciones que se reprodujeron a través de la técnica de PBR, aunque esto de ninguna manera cierra el debate. Actualmente, la pintura está en un paradero desconocido. Nadie sabe, o no quiere decir, dónde está. Las esperanzas del Louvre de París de exponerlo junto a la Mona Lisa se han esfumado también, y el debate sobre la verdadera autoría de la obra sigue siendo muy interesante y motivador para hablar de óptica, herramientas de simulación de realidad y pinturas exageradamente costosas. Lo que no es costoso es seguirnos por nuestras redes sociales y quedarse con nosotros para seguir charlando en torno a la pintura. Esto fue Puebla Científica.